Ciao, ciao. A quel punto Venecia en Italia. arriva a Piazza Venezia. Una ciudad que anualmente recibe los efectos de la llamada acqua alta, es decir, un significativo aumento en el nivel de la laguna sobre la que se encuentra, que inunda los primeros niveles de las construcciones y que obliga a los locales y a los curiosos turistas a salir a los canales con las botas que aquí llamamos pantaneras. El fenómeno no es nuevo. De hecho, existen registros desde el año 598. Sin embargo, 4 de los 10 registros más altos del nivel alcanzado por las aguas ocurrieron en 2019 y uno más en 2018. 1,10 metros de agua por encima de lo normal y la Plaza San Marco de Venecia tendrá que soportar una nueva subida de las aguas. Conforme se profundiza la emergencia climática, no solo se recrudece esa predicción de una Venecia sumergida, en la que no serán suficientes las botas. Muchas de las grandes capitales sentirán cada vez más con fuerza los embates del clima y de las aguas que se acercan a sus proximidades. Yo soy Nicolás Peñardila y en este episodio de Espacios del Futuro nos preguntamos por esa delicada relación entre ciudades y entorno natural y por las decisiones que deben tomarse a distintas escalas para reinventar una relación de explotación en la que las grandes capitales no sobrevivan a costa del medio ambiente. Amarillo y Semana Podcast presentan Espacios del Futuro. Conversaciones alrededor de los desafíos y los aprendizajes obtenidos para moldear las ciudades venideras. Expertos en desarrollo urbano, movilidad y sostenibilidad, 3 campos que deben trabajarse integralmente, reflexionan sobre cómo planear y transformar las urbes para habitar mejor el futuro. Espacios del Futuro. Conduce Nicolás Peña. Un estudio publicado por Climate Central y referenciado por el New York Times habla de que 150 millones de personas en el mundo habitan en ciudades que podrían estar sumergidas en momentos de marea alta para mediados de este siglo. Entre ellas, Ho Chi Minh en Vietnam, Bangkok en Tailandia y Shanghai en China. Ni hao. En Colombia el panorama no será muy distinto. Como lo plantea Brigitte Baptiste, bióloga con un doctorado honoris causa en conservación ambiental y actual rectora de la Universidad de Antioquia. Los ejemplos más críticos provendrán de las ciudades de la costa Caribe, que irán viéndose muy afectadas por la erosión costera y el influjo del mar constantemente sobre las zonas bajas de la línea de división entre lo terrestre y lo marino. O sea que ciudades como Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena seguramente se verán muy afectadas. En cambio, ciudades de zonas secas como Neiva, Yopal o ciudades del centro del país como Barranca Bermeja responderán a los temas de fenómenos extremos de maneras muy distintas, bien sea sequías graves o inundaciones continuas, pero diría que ninguna ciudad va a permanecer sin efectos importantes derivados del cambio climático. Parece entonces que lo primero que van a tener que hacer las urbes es responder a estas transformaciones que ya están ocurriendo. Es ahí donde surge la idea de unas ciudades anfibias. Básicamente es aprender a vivir en condiciones tanto de sequía como de inundación a lo largo de periodos de tiempo muy cortos o periodos muy cambiantes. La infraestructura anfibia sería aquella que nos permite garantizar la movilidad, la prestación de servicios, niveles de bienestar a los ciudadanos independientemente de qué tanto ha llovido o dejado de llover o cuáles son las características de los eventos extremos que las afecten. Las ciudades necesitan, como medida más urgente, adaptarse a los efectos de la emergencia climática. Lo que nos toca es más enfatizar la cualidad de adaptación, es decir, hay que pensar en las ciudades adaptativas que vayan aprendiendo rápidamente a convivir con las circunstancias climáticas que van apareciendo. Eso requiere sobre todo monitoreo, mucha conversación entre los ciudadanos y el gobierno, disposición de fondos de emergencia y capacidad de respuesta rápida. Pensemos que los desastres o lo que llamamos desastres hoy en día cada vez va a ser más frecuente y vamos a tener que desplegar fuerzas capaces de disminuir el impacto negativo de esos eventos, aprender a convivir con ellos y en un extremo eventualmente aprender a sacarle provecho a los desastres. Y ante un escenario como este, con el agua literalmente al cuello
Y con los centros urbanos como responsables del 75% de la emisión global de dióxido de carbono, esto según las Naciones Unidas, la idea de conseguir ciudades más responsables con el medio ambiente parece ahora una cuestión de supervivencia. Como lo menciona Alejandro Echeverry, director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urbam de la Universidad de AFIT, hemos desarrollado ciudades que le han dado la espalda a su entorno natural y aquí debemos cambiar un paradigma de explotación. Yo creo que el elemento principal por el cual en las últimas décadas, inclusive desde los años 50, 60, 80, de alguna manera las ciudades en general, más las latinoamericanas seguramente y en Colombia, le dimos la espalda a la naturaleza, tiene que ver con una idea de un modelo de desarrollo que no es solo local. Nosotros, como en muchos otros países y muchas ciudades latinoamericanas también, estamos influenciados profundamente sobre la concepción del desarrollo, el modelo económico en el que estamos y cuáles son las prioridades en ese sentido. Y desde los años 50, 60 o 70 imperó o ha imperado la idea, dijéramos, del desarrollismo en relación con que el hombre domina, dijéramos, el universo o domina las condiciones que están en el planeta y que los recursos son infinitos, o por lo menos no era un tema sobre el que nos preocupábamos. La sociedad en general, y estoy hablando no solo la colombiana, muy influenciados también por el consumismo americano, pues estamos acostumbrados todavía en una gran proporción en la movilidad, multiplicar las infraestructuras, multiplicar los automóviles, multiplicar los viajes en avión, y no miramos y le dimos la espalda completamente a muchos de los elementos naturales que han hecho extraordinarias en la época colonial e histórica nuestras ciudades y territorios y que aún lo son. ¿Qué podemos hacer? Para Brigitte Baptiste, un primer paso es lograr un diseño y una planeación que reconozca a profundidad las dinámicas naturales del lugar donde se encuentra emplazada la urbe. Y lo otro es un plan de manejo de riesgos basado, digamos, en imitar la naturaleza, conociendo muy bien los ecosistemas locales, tratar de copiar o inspirarnos en ellos para que nuestras ciudades se parezcan mucho a las condiciones en las que estos ecosistemas se desarrollan. Entonces tenemos, por ejemplo, ciudades como Tumaco o Buenaventura que están en grandes esteros llenos de manglar. Hay que preservar muy bien los manglares, hay que repensar el ordenamiento y la arquitectura de todas las casas y los edificios y la infraestructura en general con base eventualmente en el ejemplo de vida que da el manglar. Ya sucede un poquito, ¿no? Las casas de Tumaco uno las ve y son casas sobre zancos y sobre estructuras que permiten que la marea pase por debajo y suba y baje, pero eso no es suficiente, hay que ir un poquito más allá y garantizar más capacidad adaptativa en esas soluciones inspiradas en la naturaleza, como lo llamamos hoy en día. Una relación entre naturaleza y ciudad que está mediada precisamente por el conocimiento. Pues yo diría que deberíamos tratar de que esas relaciones fueran muy amigables, realmente de que los ciudadanos conozcan muy bien ese entorno urbano, que conozcan muy bien las especies de plantas y animales con las que tienen contacto inmediato, que entiendan el concepto de servicios ecosistémicos, es decir, todas las contribuciones que hace ese ecosistema al bienestar y también los riesgos que implica pues habitar en cierto ambiente. Salir de la ciudad hacia las zonas más silvestres o tratar de atraer lo silvestre al interior de las ciudades son como comportamientos que van a ir estructurando lo que llamamos la infraestructura verde de las ciudades. Para Echeverry, además de la agenda pública, existe un gran poder en las decisiones cotidianas de los habitantes de una ciudad que generarán ese cambio de cultura. Sin ninguna duda, los tomadores de decisión, las instituciones y los gobiernos que marcan la pauta con sus regulaciones e inversiones, dijéramos, tienen una responsabilidad muy importante. Sobre eso se puede implementar una serie de agendas y prioridades cercanos, siguiendo algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, dijéramos, otros retos importantes que podríamos pues detallar. Pero la segunda agenda que yo considero aún más importante que esa, dijéramos, es la agenda que está conectada con el territorio y las personas.
quienes vamos a incidir más en el cambio de cultura de uso de las ciudades y cómo nuestras ciudades de alguna manera se deben desarrollar, somos nosotros. O sea, nuestras decisiones de cómo nos movemos, de qué consumimos, de qué compramos, de cómo son los hábitos nuestros y además de qué temas de conversación vamos a poner sobre la mesa, dijéramos, son muy importantes. O sea que hay una agenda, llamémosla, de tomadores de decisión institucional, pero también hay una agenda aún más importante que puede desagregarse en múltiples estrategias y proyectos, que es una movilización social en relación con los colegios, las universidades, las personas, los grupos de activismo y nuestras decisiones del día a día. Por su parte, Jorge Álvaro Ramírez Fonseca, director del colectivo Arquitectura y Bioclimática, agrega que no solo se trata de detener los daños actuales, sino de regenerar, revertir y recuperar. Digamos que actualmente existe un movimiento que consiste en regenerar los ecosistemas. Antes estábamos preocupados solamente como por mantener el ecosistema. Bogotá es una ciudad que tenía más o menos 100 veces el área que tenemos actualmente en humedales hace 200 años. Entonces, si nosotros quisiéramos mejorar nuestra relación con los humedales, debemos pensar en actuar de manera regenerativa. O sea, no mantener los humedales que tenemos actualmente, sino agrandar los humedales, volver a recuperar las áreas que tenía la ciudad de Bogotá a manera de humedales, ya que los humedales pues tienen una función importantísima en el comportamiento hídrico de la sabana de Bogotá, porque son los amortiguadores de las lluvias, son aquellos pedazos inundables donde se acumula el agua lluvia antes de entregársela al río Bogotá. Habla, por ejemplo, de lo que se debe hacer con los recursos hídricos de las ciudades. Mira que el problema de recursos hídricos, uno de los problemas más graves que tiene la humanidad en estos momentos, ¿sí? En la medida en que nosotros utilicemos de una manera racional el recurso hídrico, pues podríamos estar sobreviviendo más años de lo que normalmente vamos a sobrevivir como especie. Hay muchas estrategias. Primero que todo, pues consumir la menor cantidad de recursos hídricos, consumir solamente lo que se necesita. Y otra estrategia clave es la reutilización del recurso hídrico. Fíjate que en la ciudad de Bogotá llueve 1000 milímetros. Eso quiere decir que por cada metro cuadrado caen 1000 litros al año. Podrías estar reutilizando toda esa agua lluvia. Hice un cálculo hace poco tiempo que recogiendo más o menos el 30% del agua lluvia de Bogotá, nosotros podemos estar utilizando esa agua para los sanitarios de cada una de nuestras casas, sin necesidad de agrandar los sistemas de los acueductos existentes. Entonces es la reutilización de las aguas lluvias, la reutilización de las aguas grises, que son las que salen de las duchas y de los lavamanos, y reducir al máximo la generación de aguas residuales, de aguas negras. Entonces, todo lo que tenga que ver con reutilización y reciclaje es bienvenido para la buena utilización del recurso hídrico. En esta búsqueda de ciudades más sostenibles, ONU Habitat y ONU Ambiente plantean 5 medidas para contar con lo que ellos mismos llaman ciudades más verdes. Transporte sostenible, como el que mencionábamos en el episodio anterior de Espacios del Futuro. Para Echeverry, además, el ejemplo de las ciclovías demuestra que es posible resignificar los usos urbanos para el transporte. El espacio urbano y las calles, los parques, los diferentes lugares no se tienen que usar de la misma forma las 24 horas del día, dijéramos los 8 días de la semana. Las ciclovías cierran las vías principales los fines de semana y esto posibilita generar grandes corredores de conectividad como grandes parques, dijéramos, colectivos de movilidad activa y de alguna manera de trote, de puntos de encuentro. Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, mejor manejo de aguas y residuos, monitoreo y reporte de indicadores ambientales y, por último, ciudades resilientes y eficientes en el uso de los recursos y con calidad de aire. En este marco surgen conceptos más ambiciosos como el de Agrópolis y, sobre todo, el de Ecópolis. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN. En cualquier caso, se trata de ciudades donde predomina menos la infraestructura gris, la infraestructura de cemento, la infraestructura dura, y donde quiera que se pueda aparecen espacios verdes que acogen las especies propias de la región, incluso contribuyen con la conservación de especies que resultaron amenazadas por la construcción de las ciudades, de las avenidas, de la infraestructura. Entonces la Ecópolis es un modelo urbano
mucho más diverso en términos biológicos y donde la gente es mucho más consciente de que hace parte de esas relaciones orgánicas que tiene el mundo. Y al hablar de infraestructura verde, llegamos justamente a esa idea de los edificios vivos. Claramente tenemos un reto de reverdecer toda la infraestructura, de hacer que la biodiversidad habite más nuestras ciudades, convivir más con todas las plantas y animales propias de nuestra región para, como decíamos, adaptarnos a las condiciones tan drásticas del cambio climático. Hay muchas alternativas. Han visto seguramente lo que llaman los edificios con muros verdes o con techos verdes o distintas propuestas de manejo. Muchas son importadas, son un poco postizas porque vienen de Estados Unidos y Europa y son inventos para reducir el estrés del cambio de estaciones, pero otras nos pueden servir para disminuir, por ejemplo, el calor durante el día en ciudades como Barranquilla, Valledupar, Cali, o abrigar la ciudad en las que son de clima frío, como Manizales, Bogotá, Pamplona. Y la agricultura urbana va a evolucionar muchísimo, va a pasar de ser un hábito ocasional y divertido a irse convirtiendo en un sistema de producción cada vez más importante, porque la autonomía alimentaria de las ciudades pues siempre se va a ver amenazada por los eventos externos. Ya lo vimos con la COVID, tenemos problemas de abastecimiento a veces, así que las ciudades van a tener que pensarse como espacios productivos mucho más en serio, mucho más a otras escalas, y eso va a ser muy interesante. La agricultura urbana cada vez será más necesaria para suplir las necesidades alimenticias de nuestras ciudades. Alejandro Echeverry, director de Urbam. Yo creo que la agricultura urbana está haciendo y va a ser una revolución en las ciudades sin ninguna duda, sobre todo con ese principio que tenemos que empezar a coger de consuma local, o consumamos productos cercanos, o cultivemos algunos de esos productos, o generemos un mercado, dijéramos, cooperativo, donde generemos de alguna manera ofertas complementarias. Quiero decir, aquí se abre una cantidad de oportunidades increíbles, pero sobre todo es lo de las distancias y lo local, el tema de la proximidad. O sea, cómo nosotros vamos a incentivar también los mercados de campesinos cercanos a nuestras ciudades, que están en los bordes de las ciudades, e inclusive muchos de estos que están dentro de nuestras ciudades, además de nuestra propia producción, para generar de alguna manera ciclos sostenibles de consumo y producción. Jorge Álvaro Ramírez Fonseca, director del colectivo Arquitectura y Bioclimática. Una ciudad como la nuestra requiere de millones de toneladas de comida para darle a sus habitantes. Eso supone entonces que se genere un impacto enorme en una gran cantidad de territorio que rodea la ciudad. Nosotros, para alimentar a Bogotá, necesitamos prácticamente a todos los departamentos que rodean la ciudad para proveernos de comida. Una solución muy sencilla es poner en práctica la permacultura. La permacultura lo que busca es producir comida en el lugar donde nosotros vivimos. Digamos, lo hablo por experiencia propia, porque yo tengo una huerta que mide más o menos 5 por 5 metros y produzco una gran cantidad de comida, no solamente para mi núcleo familiar, sino también para todos los amigos. Me sobra la comida en un pequeño pedazo de tierra. Justamente en el campo de la alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propone 5 prioridades para lograr ciudades más saludables, reconociendo el impacto de la producción y el desperdicio de comida y también las consecuencias para la salud pública de las dietas inadecuadas. Promover la agricultura urbana, incentivar las dietas saludables, reducir y gestionar mejor el desperdicio de comida, reconectar a las ciudades con sus áreas rurales adyacentes y fortalecer los espacios verdes. En el caso de las últimas dos, que invitan a reconectarnos con la naturaleza, Echeverry es enfático en que muchas de las soluciones están en dar una mirada a la manera en que vivían nuestros antepasados, aprovechando, a partir de medidas muy sencillas, las llamadas soluciones climáticas pasivas. Volver a lo básico en ese sentido implica, por ejemplo, aprender a aprovechar mejor la sombra que dan los grandes árboles de la ciudad, o evitar desde el diseño y los materiales de construcción el uso de aire acondicionado en urbes cuyo clima es suficientemente fresco. O cómo recogemos las aguas lluvias en un país que es de los que más llueve en el mundo. Tal vez por eso es que no somos conscientes de hacer un manejo inteligente de las aguas, donde simplemente recolectándolas inteligentemente podemos reusarlas para infinidad, dijéramos, de usos con nuestra arquitectura. Igual, la producción de energía
con la condición, dijéramos, de radiación solar que tenemos nosotros y en algunos lugares también de vientos, etcétera. Me refiero, dijéramos, a condiciones climáticas que sin usar mucha tecnología, pero aplicando el sentido común de ubicación, de aprovechar, dijéramos, las sombras, de generar las cubiertas adecuadas para esto, de usar la vegetación para producir esa temperatura y ese clima que queremos, de usar, dijéramos, las aguas lluvias, etcétera, pues responden a las necesidades que tenemos hoy en día. Para Ramírez, además, es paradójico que siendo la criatura más inteligente, nos haya llevado también a ser la más destructiva con el medio ambiente. En sus palabras, necesitamos restaurar esta armonía con la naturaleza, a la cual pertenecemos, y por qué no incentivar una huella no solo neutra, sino positiva. Ese será tal vez el reto más grande de nuestras ciudades del futuro. Respetar y vivir de una manera armónica, produciendo el menor impacto ambiental posible dentro del ecosistema. Ojalá, si somos tan inteligentes, produciendo impactos ambientales positivos, que esto también puede llegar a ser posible. Aquí termina Espacios del Futuro. Los esperamos en una próxima entrega con más voces e ideas para trazar el mapa de las ciudades que queremos. Espacios del Futuro. Produce milpalabras.com.co. Presentaron Amarillo y Semana Podcast.